¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El Centro de Oración del Sagrado Corazón de aquí de la Ciudad de México, estamos llenas de gozo y alegría por un miércoles más en las que vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema muy interesante, ser luz en el camino. Hoy voy a compartir este tema con mi amiga, con la doctora Berta Marroquín, que es la directora del Centro de Oración de San Francisco de Asís en Monterrey. Berta, qué gusto, qué placer poder compartir esta charla contigo. Bienvenida. Gracias, Perlita. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Me da mucha alegría estar aquí hoy contigo. Siempre es una alegría compartir contigo, Perlita. Y pues vamos a ver qué el Señor tiene preparado para todos nosotros hoy en esta tarde. Claro, hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos en la iglesia el Día de la Candelaria, un día muy especial. Berta, platícanos un poquito acerca de este día y qué es lo que estamos celebrando. Sí, Perlita, fíjate que hoy celebramos la presentación del niño Jesús en el templo 40 días después de su nacimiento y la purificación de la Virgen María, que María y José cumplían, ¿verdad?, el precepto dado por Moisés. Entonces, el niño es presentado en el templo y luego la iglesia lo toma a partir del siglo VII con una procesión que era más bien encaminada a la penitencia, en donde ellos hacían la procesión con luces, con velas, con candelas, ¿verdad? Recordando las palabras de Simeón en el templo cuando él se da cuenta que es Jesús, que es el Mesías al que llevaban María y José. Y él exclama, ¿verdad? Si me permites leer la palabra, dice, Señor, ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones. Luz para iluminar, perdón, a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Palabra de Dios. Entonces Simeón mismo declara, Jesús es la luz de todas las naciones. Y de allí viene la celebración de esta procesión con candelas, con velas, y por eso tenemos la palabra Día de la Candelaria. Fíjate que yo siempre me llama mucho la atención esta parte de la presentación del niño en el templo. Voy a remitirme a una película que todos hemos visto, donde es El Rey León, cuando el papá alza a ese cachorro y en la película se ve que toda la pampa, la sabana, no aclaman y reconocen a ese hijo del rey de la selva. Y en ese mismo instante tenemos que nosotros recordar que cuando Simeón carga a Jesús y lo muestra al mundo, no es la sabana ni los animales, es el universo entero aclama y reconoce a Jesús como el Salvador, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y cómo, al ver la película nos emocionamos de poder ver cómo un papá se siente orgulloso de su hijo. Pero qué tan orgullosos debemos sentirnos nosotros al proclamar, al celebrar esa presentación de Jesús en el templo ante toda la humanidad entera desde antes y para siempre. ¿No? Así Y es, cómo es ese contexto de ser luz del mundo, ¿no? Y qué así es. importante. Fíjate que eso es tan hermoso, te voy a decir por qué. A mí me llevó esta reflexión, ¿verdad? A ver que cuando Simeón, como dices tú, lo presenta al mundo, o sea, Simeón primero tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces, él
se llena de la luz de Cristo, ¿verdad? Porque dice, puedes ahora dejar a tu siervo morir en paz. Fíjense, hay dos cosas que él obtiene: la luz de Jesús para ver esa esperanza de que ya llegó el Salvador, ya llegó el Mesías, ya viene nuestra liberación, ¿verdad? Y luego se llena de paz, que esas son las dos cosas que le pasan a él. Y Perlita, es que Cristo, siendo luz, viene a nuestro encuentro. ¿Y qué pasa? O sea, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Y eso es lo que nos sucede como Simeón cuando nos encontramos con Jesús. Y ahorita estamos viviendo tanta tiniebla, Perlita, de verdad. Escuché yo a un sacerdote en una homilía que dice, en el 2020, Ujú. a partir de febrero, marzo, entramos en una tiniebla más fuerte. Pero yo siento que ya el mundo vive en mucha tiniebla. O sea, hay tanto maldad, tanta falta de moral, tanta crueldad, tantas eh, ideas tan distorsionadas. Nos hemos alejado de la luz que es Cristo y nos hemos dejado englobar por esa tiniebla, por esa oscuridad que no nos permite ni crecer ni caminar, ¿verdad? Y hablando así en nuestra alma, la tiniebla de la herida, del trauma, la tiniebla de la falta de autoestima, la tiniebla de que nos sentimos ansiosos, con mucha soledad, con depresión, que vino a agudizarse mucho más con esta pandemia, claro está. ¿Por qué? Porque quizás teníamos una vida, entre comillas, normal, en donde nos olvidábamos o reprimíamos un poquito todo eso que traemos en el interior. Pero cuando nos exigieron, ahora sí, enciérrate. Y ahora como que nos empujaron a tener que reflexionar, a vernos, descubrimos toda la tiniebla que podemos estar teniendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y no sé, a veces hasta la tiniebla de los sentimientos, porque no sabemos ponerle nombre a lo que sentimos y nos lleva a tener confusión y ansiedad y nos damos cuenta que en todo esto solamente hay una luz, porque solamente la luz puede sacar la oscuridad. No sé si tú has manejado alguna vez de noche. Sí, Es horrible. y Vienes lloviendo peor. tensa, sí, tensa porque no puedes ver muy lejanamente, ¿verdad? Y vienes toda tensa, no sabes qué va a pasar más adelante y así vivimos, así estamos viviendo los seres humanos cuando vivimos en esa oscuridad sin Jesús, sin Dios, en esas tinieblas, ¿verdad? Y solamente esa luz es el mismo Jesús, que Él es el único que puede quitar esa oscuridad de nuestra alma. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice, porque la luz llegaba al mundo, dice, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces, esta celebración debemos de tomarla como un momento de reflexión, de pedirle esa luz al Señor si es que estamos viviendo o descubrimos que estamos viviendo en esa tiniebla, ¿verdad? En esa oscuridad que quizás nos hemos alejado del Señor. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves esto? A mí me da mucho gusto que esta celebración, esta solemnidad, la festejemos junto con ustedes que nos están escuchando, porque me da la capacidad de decir qué tipo de luz estoy siendo, que para mí misma y para los demás.
Tal vez una sonrisa es la luz que puede brillar en el corazón o en la paz de otra persona. Tengo que confiar en que si yo vivo iluminada por esa fe, por esa, principios, por esa magnificidad de Dios en mí, tengo la capacidad de reflejarla. ¿Puedo ser espejo o puedo hacerme guaje y no reflejar esa luz tan maravillosa que tenemos para alumbrar el camino de otros? Y esa es una responsabilidad personal que, hoy, al decir Día de la Candelaria, puedo darme cuenta que, no es que yo lleve velas, sino que me convierta en una vela. Y tiene cada quien en su realidad, podemos nosotros preguntarnos qué tipo de vela quiero ser, para llevar ánimo, esperanza, no obscuridad a los demás. Definitivamente, Perlita. Este tema me sacudió mucho porque realmente lo dice bien claro el Señor, el que me sigue no caminará en tinieblas. O sea, ese camino se ilumina cuando logramos tener ese encuentro con Él. Y yo Claro, quiero en esta tarde exhortar de veras a que nos preguntemos, ¿he tenido un verdadero encuentro con el Señor? ¿Verdaderamente tengo una relación con Él? ¿O estoy cumpliendo solamente ritos o leyes? ¿Verdad? Porque muchos nos llamamos católicos y no tenemos ni siquiera idea de lo que es tener esa relación con el Señor. Si tú me permites, fíjate, voy a dar un poquito de mi testimonio, cómo conocí yo al Señor. Yo, criada en escuela católica toda mi vida, practicante, ¿verdad? Así asidua, porque yo me acuerdo que mi papá nos iba y me dejaba en la misa con mis hermanas, somos 5. Ni mi papá ni mi mamá iban, ¿verdad? Pero él iba muy puntualmente cada domingo y nos dejaba. Y yo no podía perderme la misa. Comunión, confesión, seguido, etcétera. Y yo pues me creía muy religiosa. Cuando yo me llego a casar, una hermana de mi marido fallece y entonces eh, adoptamos a uno de sus niños, porque ella tenía 4, el más pequeñito que tenía 1 año y medio, pero ya para cuando yo me caso, él ya tiene 6 años, ¿verdad? Entonces lo adoptamos y pues todo muy bien. Yo vengo de una familia muy disfuncional, con un padre muy machista, una madre sumisa, con muchas heridas, ¿verdad? Y entonces es increíble porque yo tengo ese encuentro con Cristo a través de haber maltratado, porque así lo tengo que decir, a mi hijo. Entonces yo me volví súper disciplinada, estricta, una farisea, obsesiva, compulsiva, ¿verdad? Reaccionaria. Y entonces yo adoptamos este niño, tenemos 3 hijos más nuestros, y yo no me daba cuenta, Perlita. Yo seguía muy católica, de misa los domingos, de comunión, de confesión, pero estaba dañando tanto a mis hijos porque las heridas yo no las había hecho consciente. Todo lo que yo traía cargando no lo había hecho consciente. Y yo pensé que estaban en el pasado. Cuando yo una noche le digo a mi hijo, fíjate, él ya tenía 19 años, se fue con nosotros a los 6. Entonces le digo yo a mi hijo, ay, cómo quisiera que tú empezaras a ir, que fueras a un retiro, porque yo empezaba a ir a un grupo de oración. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, él era muy calladito, según nosotros
muy bueno, no, nos tenía miedo, era la realidad. Pero esa noche el Señor de verdad se derramó y me dijo, ¿un retiro de Dios? Y le dije, yo sí. Y me dice, ¿acaso tú crees en Dios? Y yo, haz de cuenta, parada de pestañas, ¿verdad? Pero como tú no crees, me dijo, no. Y él iba con nosotros a misa y él había hecho primera comunión y él comulgaba y todo, ¿me entiendes? Entonces le digo, pero ¿cómo no? Dijo, no, te voy a decir por qué. Dijo, mira, tú y mi tío, no nos decía papás, son como representantes de Dios para mí aquí en la tierra. Y yo le dije, pues sí. Dijo, bueno, ¿cómo quieres que crea que tú dices que Dios es amor si tú y mi tío, dice, tengo mi cuarto, tengo todo lo que quiera materialmente, pero ¿cuándo me has abrazado? ¿Cuándo me has dicho que me amas? ¿Cuándo me has aceptado así como soy, sino que quieres siempre cambiarme a tu manera? Hijos, allí haz de cuenta, Perlita, que Dios me pasó en video todos los momentos violentos de agresión verbal, de abuso emocional que yo había hecho con mi hijo. Fue un momento difícil, pero esa luz de Cristo me iluminó y me llevó a verme en mi interior tal cual era y me llevó a doblegar mi orgullo y primera vez en mi vida pedí perdón. Abracé a mi hijo, le dije, tienes toda la razón y le pedí perdón. Y justo en esa época yo empiezo a querer cambiar, pero mira el Señor tan lindo, me lleva a tomar los cursos de sanación interior. Y entonces para mí fue, haz de cuenta, yo médico en el IMSS y con bastantes pacientes, yo dije, voy a ir al taller para mis pacientes. No, era el complemento, era lo que Dios tenía para mi vida, porque yo allí fui entrando en mí misma con esa luz de Cristo y me fui viendo tal cual, pero con ese amor que te acoge Cristo, que no te restrega tu realidad en la cara, sino que te lo muestra para enseñarte a manejarlo y entregarlo. Y todo eso lo aprendí en esos talleres. Yo alabo y bendigo al Señor porque, como decimos, Él no hace la obra a medias, la hace completa. Entonces, en ese encuentro de Cristo, que yo veo su luz por primera vez, pero luego me lleva a profundizar, porque eso es lo que pasa en estos talleres. Entonces, yo empiezo a ver mi raíz, la raíz de por qué yo dañaba a mis hijos, por qué era tan obsesiva, tan reaccionaria, y empieza a sanarme el Señor todas esas raíces y voy viendo, como dijo Simeón, la luz y empieza la paz en mi corazón. Ay, Fue algo maravilloso. gracias, Berta, por este testimonio que es real y que te agradecemos mucho y te agradecemos en nombre de todas las personas que están escuchando. Invitamos también a las personas que están con nosotros esta tarde de que pongan en el chat sus comentarios. ¿Dónde fue esa luz? ¿Dónde empezaron a recibir o empezamos a recibir esa luz, ese amor, esa presencia de Cristo para poder ir a ser instrumentos de Él para radiarla, ¿no? Me da gusto, tenemos que compartir también, fíjate que cuando hablo sobre nuestro Señor, yo no me había dado cuenta cómo Jesús estuvo desde el principio, desde que yo nací en peligro de muerte, cómo estuvo a mi lado. ¿Cuántos episodios de mi niñez estuve yo en situaciones críticas, transfundida, con problemas de salud serios? Y Él estuvo siempre a mi lado. Y esa luz
que estuvo acompañándome, no tenía yo esa capacidad de verlo, como que era parte de él, del ser, del pasar, del ir circulando en la vida. Pero cuando hago un alto y decir, él, estoy viva, gracias a él, pasé esto, gracias a él, y que me cuestiono cómo lo logré, puedo decirme y derrotarme y decirme, no fue por mí, fue por él que me sostuvo, que me llevó, que me trajo. Y y un punto importante en esta toma de conciencia del amor de Dios que ha tenido siempre hacia mí, fue mucho, como dices tú, a través de los cursos, de los talleres, en los que poco a poco, lentamente, el Señor con mucha delicadeza me va mostrando aquellas heridas profundas de abandono, de descuido, de soledad, en las cuales viví, pero que salí adelante, pero no por mí, Berta, no es por mí, es porque Él iluminó o iluminó a otras personas para que pudieran acompañarme en este proceso. Y en esta fiesta en que celebramos esa reconocer que Jesús es la luz, ¿no? Es decir, ahora Él es la luz. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué creencias? ¿Con qué creatividad puedo yo transmitir esa grandiosidad, esa presencia, ese amor que Él representa, esa misericordia? ¿No? A mí me gusta mucho em, cuando me gusta compartirlo, la ternura de Dios, de como una madre. No, qué calor tan rico se siente cuando puedo sentirme arropada, segura y protegida, a pesar de todo lo que está pasando en el exterior. Pero tengo que abrirme para contactarlo. Es la única manera, porque ahí está él, ahí esperando en qué momento yo digo, quiero, en qué momento digo, confío, en qué momento digo, contigo basta, en qué momento me suelto para poder darle mi vida, mi voluntad a su vida y a su voluntad. Qué bella fiesta, ¿verdad, Berta? Exactamente. Y eso que has dicho tú ahorita es tan importante, porque fíjate, Perlita, tenemos que estar dispuestos 5 años antes de ese día maravilloso para mí, porque, wow, fue mi nacimiento real. Mi hijo tenía 15 años, 14, 15, y fue a un retiro. Ajá. Y cuando salió, me dijo, ¿cómo quisiera que tú y mi tío vivieran un retiro? ¿Y sabes qué le dije, Perla? Él se llama Jesús. Dije, mira, Chu, yo voy a misa, yo comulgo y yo me confieso, yo no necesito un retiro, yo estoy bien 5 años antes. O sea, te das cuenta cuánto y cuánto el Señor te persigue, te busca, te habla y nosotros ciegos y sordos, ¿sí? Y nos creemos muy buenos católicos porque cumplimos leyes y preceptos. Claro, es importantísimo la Eucaristía, pero cuando una vez encuentras al Señor, la Eucaristía se vuelve otra cosa maravillosa, porque es tu oportunidad de sentirlo dentro de ti, como tú dices, dejar que todo ese amor que te tiene penetre el corazón. Y antes eran solamente ritos. Entonces, Sí, qué importante es. Yo, de veras, les pregunto ahorita, les digo, perdón, pregúntate, ¿he tenido un encuentro real con Cristo? ¿O nada más practico?
lo que es ser católico y pedirle al Señor ese encuentro, porque no nos damos cuenta. La soberbia, las heridas, el pecado, todo nos obnubila, no vemos la realidad. A mí me fascina ese tema en la recuperación, la distorsión de pensamiento. Lo distorsionamos totalmente toda la realidad y vivimos, mira, yo vivía con gastritis y colitis y todos los itis, ¿verdad? Yo tengo ese encuentro, yo empiezo a ir a los talleres, yo empiezo a conocerme interiormente y sobre todo lo que acabas de decir tú hace ratito, a experimentarme muy amada por el Señor, porque eso es lo que sana, el ir viéndote interiormente y decir, ay Señor, con todos estos pecados, estas debilidades, y tú me sigues amando tanto, pues ya, nos rendimos totalmente a Él, ¿verdad? Es otra vida, otro mundo. Cambia totalmente. Por eso dice Él, ¿verdad? El que me sigue no caminará más en tinieblas, ¿verdad? Sino que va a ser esa luz. Y esa luz, fíjate, hay una cita que me gusta mucho, Efesios 5:8. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. O sea, cuando una vez te encuentras con Él, cuando le das permiso, porque, ay, nuestro Dios es tan caballeroso, a fuerza no entra. Como les decía, no se da por vencido. Él insiste, 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 pero cuando le abres, ay, gloria al Señor, ¿verdad? Porque ahora eres, eres verdaderamente ese hijo lleno de la luz de Él, porque Él es la lámpara, Él es el que muestra, del que nos da la luz, pero nosotros podemos ser espejo que la refleje, como tú bien lo has dicho, Perlita. Y nos llenamos ahora sí de bondad, de justicia, de la verdad de quiénes somos, la verdad de nuestros pecados, pero también la verdad de los dones y carismas que Él nos ha dado a cada uno. Nadie se escapa de tener dones y carismas, porque somos Claro. sus hijos muy amados, ¿verdad? Fíjate, y es importante darme cuenta en cosas prácticas, pequeñas, porque el Señor no quiere que hagamos tal vez una torre tipo Babel o la torre de Pisa o la torre Eiffel. No, ¿qué puedo hacer en mi realidad hoy que hable del amor que nos tiene? ¿No? El intentar no decir mentiras, hablar con honestidad, con la verdad, sin juicios, no hacer juicios de los otros, estamos siendo, estamos proyectando la luz de Cristo, ¿no? ¿Qué tanto nuestras palabras, lo dice la palabra de Dios, ¿no? Nuestra lengua, cómo puede ser obscuridad en vez de ser luz? Propongámonos que nuestras palabras sean palabras de aliento, que sean palabras que construyan, me construyan y construyan al otro, en la forma en que me expreso. Yo tendía mucho, Berta, a la descalificación porque así fui educada, pensando que si yo apachurraba como los resortes de las plumas de antes, ya ves que tenían unos resortitos, pensando que si yo apachurraba ese resorte de mis hijos, ellos iban a brincar, ¿no? Cambiando de actitudes o de situaciones, ¿no? Y darme cuenta que cada vez que yo apachurré ese resorte, no estaba proyectando el amor de Dios, estaba lastimando, estaba disminuyendo, estaba quitando autoestima, estaba quitando valor.
y darme cuenta que sí, sí, así fui educada, pero eso no me justifica, porque ahora al darme cuenta, solo por la gracia de Dios y a los talleres que me han iluminado, me doy cuenta que tengo la capacidad de reparar y restaurar aquello que yo oprimí. ¿Cómo? Dando amor, respetando, validando, apoyando, estimulando. Y eso también es una luz que me da el Señor, de no quedarme, sino de, me fascina a mí reparar, restaurar aquello que lamentablemente cometí, pero a la luz de Dios me confronta, me muestra mis heridas y me da la capacidad de sanarlas para que sea más fácil mi conversión, porque ya no es ya no es a través de que quiero o que me propongo o que prometo, sino ya es a través de saberme herida y sanada por él. Exacto. Entonces es la luz, ¿no? Ujú. Sí, así es. O sea, eh, y yo quiero hacerles ver que no es magia y es como dice Perlita, o sea, es la gracia de Dios que va en un proceso que nos va llevando a ir sanando poco a poco. Y de verdad, pues yo empecé estos talleres, Perlita, en el 94 y hasta la fecha, cada vez que doy un tema, el Señor va y sana otra partecita más. Y la dicha para mí es que, como vemos, las heridas, al sanarlas el Señor, Él saca dones. Entonces, es una maravilla ver que, por ejemplo, Él va sanando, pero te pone personas en tu camino a los cuales con lo que tú has vivido puedes ser instrumento para que esa persona pueda dar un brinquito más rápido hacia la sanación, ¿verdad? Porque te da empatía, te da esa capacidad de compasión y de comprensión, porque ya pasaste tú por todo eso y te da la luz para llevarlos a tener esperanza y fe de que nada, nada tiene por qué quedarse igual. El Señor todo lo puede, para Él no hay imposibles y de veras, no hay ni edad, ni edad. Yo todavía les digo, pues mi hijo tenía 19 años cuando pasó esto, ahorita tiene 52, 53 años y yo me alegro mucho porque sabes que podemos platicar de esto, podemos platicar y yo en aquel entonces pedí muchos perdones a cada uno de mis hijos, ya tenía 4 hijos y fíjate, mi hija la mayor, que digo hija de mi sangre, ¿verdad? Porque luego yo pensé, bueno, pues él es adoptado, pues a lo mejor por eso él ve las cosas así. Yo quería asegurarme todavía, ¿eh? Y le pregunto a mi hija, tenía unos 12 añitos mi hija o 11, y le digo, mira, es que Chuy me dice esto y lo otro, ¿tú cómo ves? Y empieza a llorar y me ve y me dice, mami, siempre te he tenido miedo. ¡Wow! No, no, no. Yo dije, no es eso, soy yo. Hay algo en mí. Allí lo entendí y empecé, te digo que gloria al Señor que me llevó a descubrir estos talleres que ya a medida que yo lo iba viviendo, era otro pedir perdón, otro perdón, otro perdón, pero me sentía tan liberada, Perla, tan amada por el Señor, ¿verdad? Porque te va sacando toda la oscuridad de tu alma y te va llenando de su luz verdadera. Y se llega uno a ver y dices tú, de verdad, yo le decía a un sacerdote que nos asesoraba, padre, pero si ni me acuerdo lo que pasó la semana pasada, dijo, es que no se trata de acordar, se trata de vivir el taller, vivir la oración y dejar que el Señor obre.
y de verdad que lo hace. Porque ya para cuando acuerdas dices tú, wow, ya no grito, ya no esto, ya no lo otro, ya puedo abrazar a mis hijos, ya puedo decirles que los amo. Yo no podía hacer nada de eso, Perlita, nada. No lo recibí, no sabía cómo darlo, ¿verdad? Entonces, Él cambia todo, todo. Y es como tú dices, empezamos a ser instrumentos de sanación, porque el de la obra es Él, claro está, ¿verdad? Pero nosotros le ayudamos con nuestra transformación, porque es realmente una metanoia la que el Señor va haciendo con estos talleres. Nos vamos dando cuenta de la herida, del trauma, y Él nos lleva a través de su Espíritu Santo a manejarlo, a entregarlo, y nos va llenando esos vacíos que van quedando, porque nos va liberando, de verdad. Es algo maravilloso. Hay una cita primera de Pedro, en el capítulo 2, en versículo 9, dice, ustedes, al contrario, son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable. Palabra del Señor. Es algo hermoso porque Él te vuelve a confirmar que eres elegida. Mira, tú que me estás viendo ahorita, que nos estás escuchando, siente verdaderamente que eres elegida, elegido por Dios, que Él te llama, que Él te busca, que Él te ama y que Él quiere quitar todas esas tinieblas de nuestra alma, todas esas dudas, toda esa frustración, soledad, depresión, la parte que nos sentimos ahorita impotentes porque no sabemos qué va a pasar, la incertidumbre, pero Él viene con su luz admirable y Él te ilumina y te da la paz, verdaderamente. Yo no quiero dejar de pasar este día y que tú me vas a ayudar en esta oración de San Francisco de Asís, en que cada frase es invitarme a reflejar la luz de Dios, donde dice, ¿Mm? hazme un instrumento de tu paz. Amén. Donde haya odio, pongo yo Pongo amor. yo tu amor. Así es. Realmente es cierto. Y, Síguele, síguele, Perlita. y que por eso queremos, ¿no? Que en esta charla, en este día, hagamos viva esa oración para que podamos reflejar a través de la sanación interior que promovemos en los talleres, en los centros de oración, de todos los centros de la sociedad de centros de oración de Nuestra Señora de Guadalupe, ser esos instrumentos vivos, luminosos, que, que transmitamos el amor que Dios nos tiene y que el Señor tiene para todos los demás. Yo con esto quisiera terminar, Berta. ¿Tú con qué te gustaría terminar? Si me permites, una exhortación y una oración. ¿Cómo ves? ¿Sí? Adelante. Yo les pido, les exhorto a que seamos verdaderamente esos espejos que reflejen la luz de esa lámpara grande, única, lámpara con mayúsculas que es Cristo Jesús, y que Él está siempre brillando, allí está frente a nosotros. Solo tenemos que decir, Señor, yo quiero que tú me des de tu luz para llevarla a los demás. Y les pido en este momento que cerremos los ojos y que nos sintamos como esos hijos muy amados de Dios, que veamos el rostro de Jesús frente a nosotros, sonriendo y lleno de ternura. Quizás
El Señor nos ha buscado por mucho tiempo. Nos ha buscado a través de un hermano, de un retiro, de una charla, y quizás no le hemos abierto todavía la puerta. Pues esta tarde, si tú quieres, ábrele la puerta al Señor. Pon tu mano derecha sobre tu corazón y allí donde estés, repite conmigo: Jesús, yo te amo. Jesús, hoy yo quiero dejarte entrar a mi corazón y a mi vida. Jesús, yo te necesito. Ven, ilumina todo mi alma, todo mi ser. Llévame a verme tal como soy. Llévame a experimentar que a pesar de mis pecados, mis debilidades, yo soy una hija o un hijo muy amado tuyo, en quien tienes tus complacencias. Señor, hoy te quiero pedir que derrames esa luz de tu Espíritu Santo, esa luz de tu amor, esa luz de tu ternura en todo mi ser. Quiero ser ese espejo que te refleje. Quiero transitar ese camino de luz que eres tú. Bendito eres por siempre. Señor. Amén. Amén. Gracias, Perlita. Así sea. Gracias, Berta, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta charla. Le damos las gracias también a Alfredo Martínez, nuestro productor, por su cariño y su dedicación para poder producir estas pequeñas cápsulas, estos programas. Berta, muchísimas gracias, te agradezco. Gracias. Te mando un cariño enorme y seguiremos pidiendo a nuestro Señor con esta bella oración que seamos instrumentos de su paz para poder brillar de acuerdo a su voluntad. Gracias, Alfredo, y me dio gusto saludarte también. Bendición.